Este video corresponde al entregable del proyecto voluntario de verificación del teorema de la divergencia para un problema en coordenadas cilíndricas. Tenemos entonces este campo vectorial llamado A, que es igual a 30 por E a la menos R en dirección a R, menos 2Z en dirección a Z. Este campo está en el primer ejercicio delimitado en R de 0 a 2 y en phi de 0 a pi medios, Z de 0 a 5. Bien, seguidamente tenemos lo que sería la ecuación del teorema de la divergencia, que nos dice que la integral cerrada del campo producto punto por el diferencial de superficie es igual a la integral del volumen por el producto punto entre el campo y la divergencia. Es igual a la derivada del volumen. Entonces, vamos a confirmar esta igualdad primero resolviendo el lado izquierdo del teorema correspondiente al flujo sobre la superficie cerrada. Tenemos entonces que la integral cerrada del campo por producto punto en diferencial de superficie nos daría esta expresión donde tenemos el campo producto punto el diferencial de superficie, que sería R por d phi por dz en dirección a R, más R por dr por d phi en dirección a Z. Haciendo el producto punto, nos quedaría esta expresión de acá, 30 e a la menos R por R de phi de Z, este producto es igual a 1, menos 2Z por dr por d phi en dirección a Z. Nuevamente este producto es 1. Ajustando, tenemos aquí que podemos sacar dos integrales aparte. Entonces tenemos esta primera integral que correspondería al flujo que sale del cilindro por la cara externa, evaluado entre 0 y pi medios para d phi y entre 0 y 5 para dz, menos 2z por r por dr por d phi, que esta vendría siendo la ecuación que corresponde a la tapa del cilindro, que está valorada entre 0 y 2 para dr y para d phi entre 0 y pi medios. Em, Haciendo la operación de estas integrales, tenemos que para la primera expresión sacamos este término 30 por e a la menos r por r, lo sacamos de la integral y organizándola tendríamos esto, el producto de dos integrales, la primera de phi y la primera de z, con sus respectivos límites. Menos, lo mismo aquí, sacamos es la expresión 2z de la integral, organizando con los límites correspondientes nos quedaría que r por dr entre 0 y 2 multiplicado por d phi entre 0 y pi medios. Haciendo estas integrales, primeramente tenemos la integral de phi es phi, la integral de z es z, la integral de r es r al cuadrado sobre 2 y la integral de phi nuevamente es phi. Esto evaluado con sus correspondientes límites. Aplicamos los límites de integración, nos queda pi medios por 5 en este primer corchete, y en el segundo corchete nos quedaría 2 al cuadrado sobre 2 igual a 2, y por pi medios. Haciendo el producto primero, lo que hay en los corchetes nos queda pi medios por 5, 5 pi medios, y en el segundo corchete 2 por pi medios nos daría igual a pi. Nuevamente hacemos el producto de la expresión que está afuera, que sacamos al comienzo de la integral, por el resultado de la integral nos quedaría 75 pi r por e a la menos r, y en el segundo término nos quedaría 2 pi por z, menos 2 pi por z, reemplazando los valores de r y de z correspondientes a los límites puestos aquí, los límites máximos, nos daría que r es igual a 2 y z es igual a 5. Haciendo el reemplazo aquí en esta ecuación tenemos este primer término, que sería el flujo que sale del cilindro, nos daría 75 pi por 2 e a la menos 2, que esto es igual a 63.77, menos 2 por pi por 5 es igual a 10 pi. Haciendo este procedimiento, 63.77 menos 10 pi, nos da un resultado final de 32.359. Ya veremos más adelante la comprobación utilizando la herramienta de MATLAB. Continuando, entonces vamos a resolver el lado derecho de la ecuación, que sería la integral cerrada, la integral de volumen, la integral de volumen del producto punto entre la divergencia por el campo por el diferencial de volumen. Tenemos entonces primero el cálculo para la divergencia del campo del producto, haciendo el producto punto. Entonces tenemos 1 sobre r por el diferencial de r por la componente en AR del campo, más el diferencial del término de z del campo derivado con respecto a z. Nos quedaría de la siguiente manera, 1 sobre r por la derivada con respecto a r de r por 30 por e a la menos r, más la derivada con respecto a z de menos 2z.
Sacando los respectivos términos constantes 30 y menos 2 de ambas expresiones, nos quedaría la derivada primero con respecto a r de r por e a la menos r. Este es un producto, entonces aplicamos la ley del producto para derivadas, donde hacemos la derivada del primero, que sería r, por el segundo sin derivar e a la menos r, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Nos quedaría esta expresión de aquí. Haciendo los paréntesis, nos quedaría e a la menos r menos r por e a la menos r. Nos queda esta primera expresión, y para la derivada de z con respecto a z es igual a 1 multiplicado por menos 2, nos daría menos 2. Teniendo ya esta expresión, multiplicamos ya la última parte, que sería el 30, lo multiplicamos y nos quedaría 30 por e a la menos r sobre r menos 30 por e a la menos r menos 2. Esta sería entonces la divergencia del campo A. Ahora pasamos a integrar esta divergencia. Nos quedaría de la siguiente manera. La divergencia multiplicado por el diferencial de volumen para un cilindro, que sería r por dr por dφ por dz, integrado en r primero de 0 a 2, de phi de 0 a pi medios y de z a 0 a 5. Teniendo esta expresión y multiplicando por r, a la expresión se cancela esta r con esta r, nos daría 30 e a la menos r, menos 30 e a la menos r por r, nos daría menos 30 e a la menos r por r, menos 2r en derivada con respecto a r, para esta primera integral entre 0 a 2. La siguiente integral sería la integral de phi entre 0 y pi medios, y la integral de z entre 0 y 5. Esta sería entonces la integral a resolver. Primero vamos a resolver estas tres integrales que salen en este apartado, y luego realizamos el cálculo de estas integrales. Pasando con la primera integral, que corresponde a 30 por integral de e a la menos r entre 0 y 2, tenemos que el 30 sale de la expresión, integramos e a la menos r, que sería menos e a la menos r, lo evaluamos entre 2 y 0, y nos queda menos e a la menos 2 más e a la 0, que es igual a 1, multiplicado por 30, llegaríamos al resultado menos 30 e a la menos 2 menos 30. Ese sería nuestro primer resultado. Para la segunda integral correspondiente a la expresión de menos 30 e a la menos r por r, tendríamos una integral por partes, donde escogemos u como r y el diferencial de b como e a la menos r. Derivando u tenemos de u es igual a dr, e integrando de b tenemos menos e a la menos r. Haciendo integración por partes, tendríamos esta expresión, menos r por e a la menos r, lo que vendría siendo u por b, menos la integral de menos e a la menos r, que sería b, por du, que sería dr. Teniendo esta integral, la resolvemos. Primero tenemos este menos, lo sacamos de la expresión, quedaría positivo, nos queda la integral de e a la menos r, que es menos e a la menos r. Esta expresión la evaluamos entre 0 y 2. Toda esta expresión, que está entre corchetes cuadrados, la evaluamos y nos daría menos 2e a la menos 2 menos e a la menos 2 menos 0 menos 0 menos e a la 0, que es igual a 1. Aquí está 1, entonces menos 2 menos 1 nos daría menos 3 e a la menos 2 más este 1 que está aquí, multiplicado por menos 30, que fue el número que sacamos desde el comienzo. Nos daría entonces que menos 30 por menos 3 nos daría 90 e a la menos 2, y menos 30 menos 1 por 1 positivo nos daría menos 30. Ese sería el término para nuestra segunda integral. Para la tercera integral correspondiente a menos 2r por dr evaluado entre 0 y 2, sacamos el menos 2 de la expresión, y tendríamos menos 2 por la integral de r por dr. La integral de r con respecto a r nos daría r al cuadrado sobre 2, y evaluando el límite nos quedaría 2 al cuadrado sobre 2 por menos 2. Nos quedaría entonces como final de resultado menos 4 para esta tercera integral. Ahora, retomando la integral desde el comienzo, tendríamos el valor que nos dio la primera integral, menos 30 e a la menos 2 más 30, más el valor que nos dio la segunda integral, más 90 e a la menos 2 menos 30. Este menos 30 y más 30 serían menos el resultado que nos dio la tercera integral, menos 4. Haciendo esta operación de aquí de sumas, nos quedaría 4 como resultado 4.120. Y como dije anteriormente, vamos a retomar lo que vendría siendo la integral de phi, ahora entre 0 y pi medios, y la integral de z, ahora entre 0 y 5, que nos daría como resultado phi evaluado entre pi medios y 0, y z evaluada entre 0 y 5. Haciendo
Reemplazando los límites nos quedaría pi medios, perdón, y para z nos quedaría 5. Haciendo este producto, 4.120 por pi medios por 5 nos da un total de 32.359. Este sería el resultado de la integral de volumen, que coincide justamente con el cálculo del flujo, 32.359. Ahora vamos a ingresar estos datos en el código realizado en MATLAB. Bien, para el código realizado en MATLAB, aquí se puede ver que este código está hecho de tal forma que se pueden escoger los radios. En este caso, lo que varía en los ejercicios es el radio máximo y el pi máximo. Entonces, para el radio máximo, tengo este pequeño slider donde al ir cambiando entre los valores, por ejemplo, aquí en esta posición, me indica que vale 2.5. Ya el código se actualiza y hace los cálculos. Por ejemplo, yo lo pongo en el valor máximo, que sería 4. Yo lo pongo en el valor máximo y él calcula lo que vendría siendo los resultados. Digamos, aquí se ve que para un R máximo de 4, para un intervalo en R de 0 a 4 y un intervalo de phi de 0 a pi medios, con z se mantiene igual, en un intervalo de 0 a 5, nos dan estos resultados. Nos daríamos 108.40 para el flujo y para la integral de volumen también el mismo resultado. Si yo cambio aquí se va a ver cómo cambia. Lo voy a cambiar aquí a 3. Ya, ya los resultados cambian. Ahora es menos 35.493. Bien, entonces, una vez ya explicado esto, vamos a escoger los límites dados por el ejercicio, que nos dice que va de 0 a 2 para el término de R. Entonces aquí ponemos R igual a 2. Aquí confirmamos que R está en el valor de 2. Y para fin, decimos que vale pi medios. Pi medios se encuentra en este slider. Este slider va desde pi medios hasta 3 pi medios en saltos de pi medios. Así que tienes solo estas tres posiciones que corresponden a posición 1, aquí está puesto. Posición 1 pi medios, posición 2 equivale a pi y posición 3 equivale a 3 pi medios. Entonces lo ponemos en la correspondiente selección, que sería pi medios, posición 1. El resto de intervalos se mantienen iguales. Estas variables fueron creadas únicamente para que los sliders pudieran funcionar. Aquí está el valor de pi medios y 3 pi medios, para que no hubiera problemas con MATLAB. Bien, entonces ya comenzando propiamente con el código, nuevamente vamos a resolver el lado izquierdo de la ecuación de la divergencia de Gauss, teniendo como primer paso definir la ecuación. Aquí definir la función que vamos a utilizar. Esta función está dada por 30 por el exponente de menos el valor máximo de R por R máximo, más 0 por phi, por el valor de phi, más 0 por z. Esto está escrito de esta manera para que al momento integral nos deje hacer la integración, ya que al fin y al cabo en términos de phi y de z. Entonces necesitamos ubicarlas aquí para que MATLAB pueda resolver la integral de manera adecuada. Bien, entonces pasamos ya una vez establecida la función que vamos a integrar, entonces pasamos a la siguiente línea de código, que corresponde a el flujo que pasa por la cara lateral del cilindro, que es igual a la integral doble de la función que establecimos primero en los límites de phi, después en los límites de z, justamente como lo trabajamos aquí, en esta parte. Primero entre los límites de phi y luego entre los límites de z. Como resultado nos da 63.7752, valor que corresponde a este de aquí, 63.77. Y pasando a lo siguiente, dando que da el valor, el valor, el valor calculado tanto manual como aquí en el código. Pasamos a la otra función que nos queda pendiente, que es menos 2 por z por r más 0 phi. Esto nuevamente está escrito de esta manera para que al momento integral MATLAB sepa sobre qué se está integrando. De nuevo, entonces vamos a calcular el flujo que pasa sobre la tapa superior del cilindro, haciendo la integral doble de la función ya establecida, f2, primero en términos de r y luego en términos de phi. Justamente como está aquí, pues primero en términos de r y luego en términos de phi. Resolvemos la integral y nos da como resultado menos 31.4159. Este valor corresponde a este término de aquí.
menos 10 por pi. Y aquí lo podemos confirmar. Si nosotros multiplicamos menos 10 por el valor de pi, nos daría menos 31.4159, justamente el valor que tenemos aquí calculado. Y como aquí está indicado, ya solo quedaría sumar estos dos términos que pasa aquí ya en esta línea de código. Aquí hacemos la suma y por último mostramos impreso el resultado, que sería 32.359, dando en esta primera parte exactamente el cálculo que hicimos a mano. Quedaría aquí 32.359. 32.359. Bien, pasando a lo siguiente, tendríamos el otro extremo de la igualdad, el otro lado, que es el lado derecho de la ecuación de la divergencia de Gauss, que sería pues, la integral del volumen por eh, la divergencia del campo, por la derivada del volumen, el diferencial de volumen para el cilindro. Primero definimos variables, r, phi y z en ese orden, y escribimos los componentes, que sería el componente radial, fr30 por exponente a la menos r, el componente en phi, que es igual a 0, ya que no hay componente, y el componente en z, que sería menos 2 por z. Aplicando la fórmula de la divergencia en coordenadas cilíndricas, da por esta expresión 1 sobre r por la derivada con respecto a r del producto de r por el componente en r del campo, más 1 sobre r por la derivada con respecto a θ, o en este caso de phi, por el componente en phi, más la derivada con respecto a z del componente en z. Hacemos cada término. Para el término 1 sobre r por el diferencial de r del producto r por la componente en r derivada con respecto en r. Siguiente término sería la derivada parcial de phi con respecto a phi dividida por r. ¿No? Por r. Y para el término número 3 tenemos la derivada del término en z con respecto a z. En el que guardas estos valores, término 1, término 2 y término 3. Haciendo la suma de estos valores, tendremos como resultado esta de aquí, que la divergencia del campo es 30 por e a la menos r menos 30 por r por e a la menos r sobre r menos 2. Este es el resultado justamente que nos da aquí. Aquí pues queda expresado, aquí no se simplifica el r que está en el numerador con el del denominador, pero la expresión es la misma. Teniendo ya esta expresión, lo que vamos a hacer ahora es convertir esta expresión que nos queda en símbolo, lo que vamos a hacer es pasarla a una función numérica para poder hacer la integral. Eso lo hacemos con esta función, la función bars, que vamos a convertir esto en una función anónima, así como en el comienzo, eh, y para esto, para r, para phi y para z. Ya teniendo esto nos da eso como resultado, que sería la expresión, pero en una función numérica, sí, convertimos la función simbólica en una función numérica para poder hacer la integral de manera correcta. Una vez hecha esta forma, entonces aplicamos que haga la integral triple de la función, primero en términos de r, luego en términos de phi y luego en términos de z. Este resultado de la integral lo podemos ver aquí expresado, que sale 32.359, correspondiendo con el valor que nos da aquí, calculado 32.359. Ese procedimiento también se podría hacer haciendo las tres integrales aparte, pero aquí se optó por hacer la integral triple una vez, ya que MATLAB permite eso, y agiliza los cálculos, dando como resultado que coincide tanto que para ambos lados de la igualdad nos está dando el mismo valor. Primero el flujo total de 32.359 y para la integral de volumen 32.359. A dar por terminado el video y vamos a ver por qué se cumple esta igualdad, qué es lo que pasa para que esta igualdad se dé. Tenemos que tener en cuenta que al momento de nosotros, justamente aquí, en el lado derecho de la ecuación de la divergencia del teorema, tenemos que nosotros cuando hallamos la divergencia del campo, estamos midiendo la densidad del flujo que pasa la densidad del flujo del campo para cada punto de la superficie para cada punto del volumen.
Al momento de que nosotros integramos esta divergencia, lo que estamos es contabilizando exactamente la misma cantidad de líneas de campo que salen y regresan al, en el volumen que se está midiendo, en el que se está haciendo este ejercicio. Esto provoca que se compensen, ya que son las mismas, creando entonces que exista un flujo remanente, un flujo permanente sobre la superficie del volumen. Y eso lo podemos observar, ya que efectivamente nosotros calculamos cuál es este flujo que queda sobre la superficie y evidenciamos que es el mismo, es exactamente el mismo valor. Por ejemplo, para este ejercicio tomé un valor de Rmax de 3 y un Fmax de 3 pi medios. Y nos da pues estos valores de flujo, un flujo total de menos 106.480, que al momento de hacer la integral triple de volumen, tenemos este resultado, menos 106.480, es el mismo valor. Y esto lo podemos hacer literal, no sé, por ejemplo aquí en 3.5 y que valga pi medios, digamos. Aquí ya cambia el flujo menos 71.308 y exactamente menos 71.308. Porque estamos analizando el flujo que queda sobre la superficie debido a esa compensación que existe entre las fuentes y los sumideros dentro del volumen que se está analizando. Listo, teniendo pues esto explicado, acabaríamos el video nuevamente indicando la igualdad que existe entre el procedimiento hecho aquí en el código, los resultados obtenidos y el procedimiento hecho de manera manual. Como los resultados eh, son parecidos y con esto terminamos el video. Muchas gracias por la atención.